director, y de verdad le damos las gracias, por el tiempo al doctor Antonio Esqueda Mendoza, quien es urólogo cirujano, y aquí en su programa Acceso Directo para divulgar el conocimiento de nuestros investigadores. En este caso estamos platicando con el doctor Antonio sobre las enfermedades urológicas, las enfermedades del riñón, y él tiene mucho que platicarnos. Doctor, aquí los tratamientos de las enfermedades urinarias, ¿es lo mismo un cáncer urológico que un cáncer de próstata? ¿O son dos cosas totalmente diferentes? Pues, el cáncer de próstata es un cáncer, forma parte de los cánceres urológicos, ¿no? Cuando hablamos de las enfermedades oncológicas dentro de lo que es la urología, pues nos vamos a topar que el cáncer más común de los cánceres urológicos es el cáncer de próstata. Y obviamente es el cáncer más común en los hombres, obviamente las mujeres no tienen próstata. Cuando hablamos de cánceres en general dentro de la urología, después del cáncer de próstata sigue el cáncer de riñón. El cáncer de riñón se considera el segundo cáncer. No. El órgano es diferente. El cáncer de próstata es un órgano que se encuentra debajo de la vejiga, que tiene una función reproductiva que solo los hombres tenemos. Mientras que el cáncer de riñón, pues es el cáncer que se presenta en las unidades renales, que son las encargadas de producir orina, que se puede presentar en hombres y mujeres que tienen un pico de edad que va entre los 40 y los 60 años, y su manera y su aparición es diferente, ¿no? Y de ahí tenemos el cáncer de vejiga, que también se puede presentar en ambos sexos, o en los hombres el cáncer de testículo o el cáncer de pene. Cada uno de estos cánceres van a conformar los cánceres urológicos. ¿Okay? Cuando hablamos de cáncer, nos vamos a hablar de cada uno de ellos. Pues cada uno tiene diferentes maneras de atención, diferentes rangos de edad en los cuales se deben de sospechar. Y obviamente en algunos cánceres hay cierta prevalencia más a hombres o a mujeres. Entonces, generalmente cuando hacemos toda esta evaluación, pues cuando un paciente llega, por ejemplo, a la consulta de urología, en un chequeo general, lo que evaluamos el urólogo es, en general, la vía urinaria. ¿Cómo evaluamos la vía urinaria? Nuestro abordaje inicial es con un examen de orina, un cultivo de orina, si sospechamos que pudiera haber un proceso infeccioso, y algún estudio de imagen, lo menos invasivo y más económico que hay, que en este caso, nuestro primer acercamiento es un ultrasonido. ¿El ultrasonido qué detecta? El ultrasonido es un estudio, bueno, es más bien una manera de hacer un estudio que se enfoca en la difusión del sonido. O sea, es como cuando hablamos del sonar que tienen los submarinos, ¿no? Que tiraban el sonido y conforme el sonido iba avanzando, iba rebotando y te va creando una imagen. La imagen, el aparato del ultrasonido es algo semejante. Y lo que busca es hacer una reconstrucción interna de los órganos, en este caso urinarios, para poder identificar las características, el tamaño, la forma, la presencia de algo diferente. Entonces el ultrasonido, como estudio inicial, es un estudio muy rápido, poco invasivo o nada invasivo, económico, que su limitante más importante es el tipo de máquina con la que se está utilizando, y es que es operador dependiente. O sea, depende de quién hace el ultrasonido y la perspicacia que pueda tener para poder identificar algo o no. Pero el ultrasonido en sí nos sirve porque podemos poder identificar lesiones a nivel de riñón, hablando de cánceres o de piedras o de procesos obstructivos. Podemos identificar a nivel de la vejiga, lo mismo una vejiga que sea una vejiga de esfuerzo porque está costándole trabajo a la persona orinar, o que puede haber un tumor dentro de la vejiga donde se vea una neoformación. El cáncer, podemos identificar con ultrasonido un cáncer de testículo, por ejemplo, o algunas patologías no oncológicas, como podría ser alteraciones en la entrada y salida de sangre a nivel del pene, que se puede reflejar en un proceso de disfunción eréctil. Entonces, como estudio, el ultrasonido es una manera de tener un abordaje bastante completo inicial, porque después ya tendremos que irnos a estudios. Doctor, dos preguntas, ¿no? Una, los análisis de sangre, ¿qué se buscan? Sobre todo, ¿qué se buscan los análisis de sangre que muchas veces ustedes recomiendan? Y también nos gustaría que nos explique cómo está eso de procesos obstructivos. Ok. Los análisis de laboratorio que se utilizan muchas veces implican la prueba de sangre. En la prueba de sangre buscamos, desde el punto de vista urológico, claro, hay
200 pruebas de sangre y muy específicas para diferentes enfermedades, ¿no? Pero urológicamente, ¿qué es lo que nos interesa saber? Bueno, si hay datos de infección, si existe algún problema a nivel de la función renal que pueda estar reflejando elevación de ciertas sustancias, las más conocidas, urea y creatinina, que me están de alguna manera, de forma indirecta, reflejando algún problema a nivel renal. Cuando hablamos de obstrucción, que fue lo que comentabas, la obstrucción, lo que me está diciendo es que de alguna manera la orina que se está produciendo en los riñones no está saliendo de forma adecuada. Y esa obstrucción puede ser supravesical o infravesical. ¿Qué es eso? Si tengo una obstrucción que está entre el riñón y la vejiga, significa que hay algo que no está permitiendo que uno de los riñones drene de forma adecuada. Lo más común es que puede haber una piedrita, aunque puede haber compresiones por fuera del conducto que está apretando y que no permite la salida. Si estamos hablando de obstrucción vesical, que puede ser lo mismo, infravesical, puede ser que sea un problema de próstata que no permita que haya un vaciamiento adecuado de la vejiga, entonces la vejiga tiene que hacer un esfuerzo mayor para vencer la resistencia que genera la próstata, por crecimiento generalmente. Pero también de repente puede haber pacientes que tengan algún antecedente, que le hayan puesto una sonda o hayan tenido un golpe o una infección, y el conducto, que es el que saca la orina, que en este caso es la uretra, pudiera tener una cicatriz y eso también generar obstrucción y que no se pueda vaciar de forma adecuada. Cuando hablamos de una obstrucción urinaria, tendremos que enfocar si es del riñón, si es del uretra, si es del nivel de vejiga, o si el problema puede estar en la uretra. Qué interesante, doctor. O sea, un mismo problema no se da en un mismo lugar. O sea, el problema es obstrucción. Entonces, pues obviamente tienes que identificar por dónde va el problema, ¿no? O sea, dónde está. O por ejemplo, orinar sangre. Estaba hablando de otra cosa, ¿no? Un paciente que orina sangre, ¿qué significa? Va a depender. La primera causa de que una persona orina sangre y tiene síntomas, generalmente es una infección. ¿Qué síntomas? Urgencia para orinar, dificultad para orinar, sensación de querer orinar frecuentemente, sensación de que no vacía por completo la vejiga. Entonces, me está hablando de que hay un proceso irritativo y eso puede estar relacionado a una infección urinaria. Entonces, la primera causa de por qué una persona con síntomas puede orinar sangre es un proceso inflamatorio o infeccioso, una infección urinaria. Pero si un paciente de repente orina sangre sin síntomas, entonces estoy obligado a buscar otras causas, y entre ellas las causas oncológicas o cáncer están presentes. Entonces tengo que ver que no hay un problema a nivel de la próstata, a nivel de la vejiga, a nivel del uréter o a nivel del riñón, que puede estar haciendo que una persona orine sangre y eso genere la salida de la sangre sin síntomas. Entonces me tengo que ubicar. Otra causa que puede hacer que una persona orine sangre son las piedras. Hay personas que tienen piedras tan grandes en el riñón que no le obstruyen, no le duelen, pero al hacer un movimiento, hacer actividad física o algo, orinan sangre. Entonces la lipiditis es otra causa de por qué un paciente puede estar orinando sangre. Doctor, también tenemos entendido que las formas de las piedras no son idénticas, que hay unas más peligrosas y otras más leves. Bueno, el peligro de la litiasis radica en varias cosas, ¿no? Uno es la obstrucción que genera. No es lo mismo tener una piedra así lisita, como una piedra de río, que una vez que se despega del riñón empieza a bajar, que no te genera mucha irritación y que como que va a ir resbalando, y que en algún momento se puede llegar a trabar y ahí sí generar mucho daño porque obstruye todo el conducto de este riñón, a tener una piedra como una estrella llena de picos. Conforme va bajando por el uréter te va rasgando la mucosa y eso genera sangrado, genera dolor, genera infecciones. También hay piedras que pueden estar dentro del riñón, que no se mueven, pero que generan infecciones recurrentes. Entonces va a depender del tipo de piedra, del tamaño de la piedra, de la forma de la piedra, para que pueda haber un riesgo mayor o no. Un paciente puede tener una piedra de 5 centímetros y un riñón funcional. Y hay un paciente que puede tener una piedra de 5 milímetros y perder un riñón porque se tapó el uréter. Teleplay,
La señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo, que es un programa para divulgar el conocimiento de los que sí saben, ¿no? En este caso estamos hablando con el doctor Antonio Esqueda Mendoza, neurólogo. Doctor, usted nos decía que no interesa, perdón la ignorancia porque ustedes son los que conocen, nosotros no depende del tamaño de la piedra, sino de su consistencia, de los picos, porque hay gente que cuando le da un cólico en los riñones ve estrellas. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo saber que hay este tipo? Ustedes sí lo saben, como médico. Claro, mira, el cuadro del cólico renoureteral, para empezar con el cólico, depende mucho de la obstrucción que genera una piedra. Como te decía yo hace un rato, puede haber un paciente que tenga una piedra de 5 centímetros y a lo mejor nunca tener molestias y acaso infecciones urinarias ocasionales. Y hay pacientes que pueden tener una piedrita de 5 milímetros y esa piedrita se despega del riñón y en el uréter lo obstruye. Y es un dolor que la gente que ha tenido los dos lo compara con un dolor de parto. Entonces sí son dolores muy intensos que inhabilitan al paciente, que no mejoran con el cambio de posición, que se acompañan de náuseas, de vómito y que realmente es un cuadro muy aparatoso. Ahora bien, cuando estamos hablando del cuadro del cólico renoureteral, la forma de la piedra, el tamaño de la piedra, muchas veces no es, o sea, sí es importante para poder tener un pronóstico de qué va a pasar con una piedra. O sea, una piedra es un problema en el momento que se despega y empieza a bajar. O sea, ese es el problema. Es ahí donde empieza el problema. Ahí es cuando empieza el dolor. Porque yo puedo tener, me hacen un ultrasonido o me hacen una tomografía y me dicen, ¿sabes qué? Tienes piedras, tienes 5 piedras de 4 milímetros en tu riñón. Están ahí, no están dando problema. Pero no hay que quitarlas. Va a depender. Aquí influye mucho el hecho riesgo-beneficio. O sea, si yo tengo 5 piedras de 5 milímetros, la probabilidad de que una piedra de 5 milímetros pase por sí sola es como de un 70%. O sea, hay muchas probabilidades. ¿Me va a doler? Sí, me va a doler. Pero es muy probable que vaya a pasar. Pero en cambio, si yo tengo una piedra de 5 centímetros, esa piedra no va a pasar. Y esa piedra sí me puede generar infecciones, y a la larga obstrucción, y a la larga daño renal. Entonces esa piedra sí hay que operarla, porque el riesgo de someterse a una cirugía va a ser menor al beneficio que puede ofrecer. Pero si mi paciente tiene 3 piedritas, 2 piedritas de 3, 4, 5 milímetros, en ese caso muchas veces se vigilan. Y a veces esas piedras, si no se mueven y no crecen, pues no hay problema. Se pueden quedar ahí. ¿Y por qué se mueven? Porque las piedritas, cuando se forman, hay muchas teorías de la formación de piedra, pero bueno, para fines prácticos, imaginemos que es como si fuera un racimo de uva. Está pegadita. En el momento que la uva se despega, sale así pasa. La piedra está adherida a la papila del dedo. En el momento que un movimiento, que puede ser, muchas veces pasa cuando el paciente se va en lancha, se va en caballo, anda en moto, pasó una calle empedrada, y ese movimiento despega la piedra. Y ahí empieza el problema. Entonces empieza el dolor, empieza el cuadro. ¿De qué material están hechas las piedras? El 80% de las piedras son saladas, pero hay muchos materiales. O sea, puede ser las piedras coraliformes, que son unas piedras muy grandotas que están dentro del riñón, están formadas de algo que se llama estrubita. Y esa estrubita
tiene magnesio, tiene fosfato, entonces son otro tipo de sales, no son las más comunes. Hay litros de cistina, que es otro tipo de material. ¿Cuál es el origen del agua mala? No necesariamente. El agua actualmente se ha visto que puede tener cierta relación, pero no es un factor importante. Hay un factor predisponente, un factor hereditario definitivamente. Podemos tener dos personas que hagan las mismas actividades, consuman lo mismo, y si una tiene antecedentes familiares, es más probable que el que tiene antecedentes vaya a formar piedra y el otro no. Entonces el antecedente o el factor familiar es importante. El factor herencia, que hay algunos estudios que se han venido haciendo últimamente en nuestro ámbito, y se ha visto que hay el gen maya que tiene cierta predisposición. Hemos cada vez reportado más y cada vez se ha estudiado más que la incidencia, o sea, la cantidad de piedras o la cantidad de gente que tiene piedras en la península comparado con el resto del país es mayor. O sea, en el resto del país hablamos que va entre un 8 y un 10% y aquí andamos entre un 12 y un 14%. Entonces, casi duplicamos esa incidencia a nivel nacional. Entonces, ese factor que se está viendo tiene mucho que ver con la herencia. Obvio, tiene que ver el clima. No es lo mismo vivir en un lugar frío donde no sudas a un lugar muy cálido donde estás sudando constantemente y la orina se está concentrando. Una de las teorías de la formación de piedra es muy básica. Todos en la escuela hubo una práctica que siempre teníamos que estar echándole sal para diluirla, hasta que llega un punto en que echábamos, por más sal que echáramos o más mezcláramos, ya no se diluía la sal. Lo mismo pasa en la orina. Si la orina viene muy saturada en sales, se va a empezar a quedar un residuo que va a unirse con alguna materia de proteínas que al final van a formar piedras. Entonces influye la ingesta de sales, la concentración de sales en la orina, la poca ingesta de líquido que va a predisponer a formar piedras. ¿Cuál es ese gen maya? Lo que pasa es que el gen, o sea, cuando se estudia, se han encontrado algunos cambios a nivel cromosómico que dicen que hay cierta predisposición. La realidad es que está en proceso de, o sea, todavía no es decir, es que porque eres maya vas a formar piedra. O sea, no, pero sí hemos visto, claro, que la incidencia en la zona del sureste es mayor que en zonas del centro de la República, en algunas partes del norte. Por ejemplo, en el norte también hay muchas piedras. No están, cuando hablamos en números, estamos muy a la par, la gente que vive en las zonas desérticas. Pero cuando hablamos de piedras, las piedras de aquí son muy complejas comparadas con las de otros lados. O sea, no es lo mismo que hable cuando tenemos congreso y hablamos de los urologos. No es que nosotros, el 80% de mis consultas son piedras, no, pues el mío también. Claro, pero ahora el 80% de esas consultas que son piedras, ¿cuántas piedras son 4, de 5, de 7 centímetros? ¿Y cuántas piedras están viendo los demás que son de 5 milímetros, 1 centímetro? Entonces, no solamente es la frecuencia y la cantidad de piedras, sino la complejidad de las piedras. O sea, ya aquí llegan pacientes, y más ahorita después de la pandemia, que llegan piedras con riñón, no riñón con piedra. O sea, es tan grande la piedra que el riñón ya ocupa prácticamente todo el riñón. ¿Qué tan grande, doctor? 7, 8, 10 centímetros. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por seguir con nosotros. De verdad que es interesantísimo platicar con el doctor Antonio Esqueda Mendoza. Es urólogo y cirujano.
Ya nos dijeron por allá que es cirujano, así que hay que decirlo. Doctor Antonio, es obvio que se sabe que las parejas, como ustedes se ponen discusión como que hay, bueno, son hasta causales de rompimiento del matrimonio. Se trata, tiene cura, no tiene cura. ¿Por qué? Vamos a decirlo, ¿por qué, como se dice, no se le para al hombre que se le deja? Mira, aquí la erección es el resultado de múltiples cosas. No es una. No es de una. O sea, la erección es llegar, que la sangre llegue al pene y el pene se erecta y eso lo ¿Tiene pone. que ver el tamaño? El tamaño del pene no. No, Es la cantidad de sangre. O sea, de hecho, cuando hablamos de tamaño, hay estudios que se han hecho a nivel mundial que dicen cuál es el promedio del tamaño del pene. O sea, más hace poquito estaba yo en una plaza y estaba yo con mi hijo estaba adolescente. Entonces están en esa época que están hablando de ese tema, ¿no? Y entonces tuvieron clase de educación sexual y una de sus preguntas de los niños fue cuánto era lo normal del tamaño del pene. Y entonces, pues obviamente, pues yo le contesto a mi hijo de la parte médica, ¿no? Y le digo, hay estudios que dicen cuál es el tamaño promedio del pene de acuerdo al país y la región y la raza. Los hombres que tienen el pene más chiquito son los asiáticos. Y a veces hablamos de 4 o 5 centímetros. Y los hombres que tienen los penes más largos o más grandes son los africanos o los brasileños, que tienen también cierta raza. Estamos hablando de 14 a 16 centímetros. El promedio del pene es entre 8 y 10 centímetros, 12 centímetros. Es lo que más o menos manejan los latinoamericanos. Es lo que manejamos en general. Pero el tamaño del pene no influye para que haya una erección. ¿Okay? De hecho, cuando uno habla de las películas pornográficas que ven los actores con penes grandes, con erecciones muy tardadas, todo eso es artificial. O sea, realmente para que un hombre logre tener esa relación, esa escena de X películas, tiene que haber tomado quién sabe cuántas cosas para poder estar parado de 20 o 30 personas que lo están viendo. O sea, generalmente el hombre se inhibe cuando no está en las condiciones ideales. Entonces, es algo completamente artificial, ¿no? Pero cuando hablamos de la erección natural, para llegar a una erección natural, tiene que haber varios factores. Tenemos que tener una buena llegada de sangre a los cuerpos cavernosos que lo tiene. Al momento que el cuerpo cavernoso se llena, se debe de cerrar el flujo para que no se salga la sangre. Entonces, entra la sangre, se cierra el flujo, se mantiene la sangre dentro. Pero para que esa sangre haya llegado, tuvo que haber un impulso nervioso que favoreció la apertura de los vasos sanguíneos para que llegara la sangre. Entonces, la parte nerviosa es importante. Pero para que el hombre pudiera haber llegado a esa relación, tiene que haber tenido esas ganas, ese estímulo. Entonces, tiene que haber un adecuado nivel hormonal de testosterona que esté trabajando de forma adecuada para tener una buena libido. Entonces, una erección depende de los niveles hormonales, del estímulo nervioso, de la cantidad de sangre que llega y del factor psicosomático. O sea, esa tranquilidad que te genera el estar en una relación. Si el hombre no está tranquilo, se siente en un ambiente relajado, no va a haber erección. Y aunque se tome las pastillas que se tome y aunque se aplique el procedimiento, no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el problema de una disfunción eréctil? Que tenemos que evaluar dónde está presentándose el problema. Por lo general. Depende de la edad. Sabemos que la hipertensión, que la diabetes son factores del tabaquismo, son factores que afectan la microcirculación. Entonces, si partes de un paciente que tiene 1 de cada 3 hombres arriba de los 40 años tiene un problema de erección o va a presentar en algún momento un problema de erección, y 1 de cada 2 después de los 50, 60. Entonces, partimos en la edad. Es un hombre de 50 años, diabético, hipertenso, que fuma, tiene muchos factores en contra. Pero si tengo un muchacho de 28 años que llega porque no le funcionó en 1 o 2 relaciones, lo más probable es que, obvio, tengo que buscar que no sea diabético, pero si no hay nada, sus factores acá, entonces tenemos que trabajar en esa parte. Y es conforme vamos viendo. Por decir, una persona de 25 a 35, 40 años pudiera tener alguna enfermedad. Sí, aunque no es lo común. O sea, no es lo común. Si llega conmigo a la consulta una persona de 28 años, 30 años, y dices que tengo problemas de erección, obvio que tengo que buscar si está fumando, qué está fumando, si no fuma, si no tiene relación a fumar hace ejercicio, come bien. Entonces, veo que hormonalmente no hay un problema. A veces sí, hay una hormona que se llama prolactina.
La prolactina, como nombre lo dice, precursor de la fina leche. Los hombres no formamos leche en ningún momento de nuestra vida. Pero esa prolactina, cuando se eleva, generalmente se eleva por problemas de estrés o ansiedad, sí puede producir problemas de disfunción eréctil, o sea, falta de erección. Y en algunas ocasiones la elevación de la prolactina puede llegar a niveles tan altos que lo que me está indicando es un tumor cerebral. Entonces, yo sí tengo que buscar en un hombre joven que no haya una alteración de prolactina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo encuentro que un problema muy grande, voy a estudiar. Pero si hay elevación, pero es leve, a lo mejor me voy a enfocar en saber qué problema de ansiedad, estrés está presentando, porque por ejemplo, si vemos que no, desde el punto de vista hormonal no es un problema, que la sangre está de forma adecuada, que no es diabético, que no fuma, ejercicio, come bien, a lo mejor su problema fue más psicosomático. ¿Qué pasa? En algún momento llegas a tu actividad sexual con estrés o pensando en otra cosa ese día y ya le fallas. Obviamente fallas y no dices nada, pero por dentro de que esa espinita acabada. Entonces tu siguiente relación, entre relación y evaluación, entonces vas a estar pendiente que funcione. Y esa misma ansiedad que se está generando sobre que vas a funcionar, te va a volver a bloquear. Entonces ya cuando te pasa 2 veces, entonces ahora sí ya empieza a haber un problema y empieza a haber ansiedad. Entonces muchas veces hay que cortar ese círculo que ya se creó. Y por el flujo de sangre. La sangre, ¿por qué no llegaría de forma adecuada? Te repito, paciente diabético. La diabetes genera una sustancia que se llama sorbitol. El sorbitol es un tipo de alcohol que va destruyendo la microcirculación. Por eso los pacientes diabéticos dejan de sentir. Y por eso no llega bien la sangre. Por eso empiezan a tener problemas de úlceras. Todo. Lo mismo pasa en nosotros. ¿Usted sí puede curar a un paciente que tiene disfunción eréctil? Sí, claro. O sea, tenemos que identificar el problema, ¿no? Pero existen medicamentos, existen algunas cirugías que son muy específicas, pero existen el tratamiento médico, el tratamiento es como una escalera. Cuando un paciente llega con disfunción, pues tengo que ver en qué escalón lo voy a poner, hasta en la parte final, que es la prótesis de pene, la famosa bombita. Entonces va a haber pacientes que de plano sí tengan un problema que amerite tener que poner una prótesis. La prótesis de pene, que son unos cilindros de silicón que depende del tipo de prótesis, ya pueden estar erectos y nada más lo acomodas o pueden irse llenando y vaciando, y eso genera una erección artificial, pero erección accidental. Pero la mayoría de los pacientes no llegan a ese punto, la mayoría se quedan en el camino, ya sea con tratamiento médico, tratamiento invitado o en algunas veces terapia psicosexual que ayuden a mejorar el problema. Esto ya se puede hablar más abiertamente, doctor. La revolución fue el Viagra, o sea, bueno, el sildenafil. Una vez que sale este medicamento y se empieza a manejar, pues ya se empieza a ventilar el problema, ¿no? Y actualmente ya es más común que lleguen los pacientes a la consulta cuando tienen el problema. Antes no, antes era que un hombre dijera que no tenía erección, era pues dejarle a este hombre, y entonces no lo iban a decir. Y buscaban remedios. O sea, sabemos que existen muchos remedios afrodisíacos que la gente utiliza, pero la mayoría de las veces no cumplen la función. Bueno, sabemos que cada paciente presenta pues, diferentes síntomas. Aproximadamente, ¿cuánto es el tiempo que pudiera tener el paciente en consulta para que pudiera funcionar bien, en este caso, la disfunción eréctil? O sea, ¿cuántas veces habría que verlo para...? No, ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Lo que pasa es que, te digo, generalmente el abordaje inicial del paciente llega, te manifiesta un problema de erección. Lo que uno tiene que hacer es siempre buscar las opciones que se puedan corregir. O sea, saber si hay un problema vascular. A veces solicitas un ultrasonido Doppler para saber si está llegando de forma adecuada o se está saliendo de forma inadecuada la sangre. Pides un perfil hormonal para saber cómo está la testosterona, la total, la testosterona libre. Y pides saber cómo está la prolactina. Entonces, dentro del abordaje, pues haces análisis de sangre, ver que no es diabético, no es hipertenso, cómo está su colesterol, triglicéridos, y a partir de ahí una buena historia clínica, unos complementos de laboratorio, y podemos enfocar dónde vamos a ubicar a nuestro paciente para iniciar su tratamiento. ¿Es largo el tratamiento? Pues, no, va a depender, ¿no? Pero la mayoría de las veces son con medicamentos y que vuelva a recuperar la confianza. Doctor, de verdad, gracias. Estoy muy agradecido con usted.